donde tenemos nuestro estudio principal de France 24 en español, a nuestro corresponsal en Washington, D.C., la capital estadounidense, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, pues nos unimos entonces, me uno yo, mejor dicho, a esta transmisión especial que ustedes han hecho toda esta madrugada de hoy en torno a esta situación de incursión militar llamada por el presidente ruso Vladimir Putin a Ucrania. Cristóbal, ¿qué es lo último que se ha sabido y qué es las últimas informaciones que nos tiene desde Washington, D.C., la capital estadounidense? Sin duda resaltar el comunicado que emitió Joe Biden, donde empezó diciendo que oraba por los cientos de miles de ucranianos que van a padecer este ataque que calificó como injustificado, no provocado por parte de Rusia. Dijo en este comunicado también que pues trabajará con los aliados de la OTAN para esta respuesta unida y contundente. Dijo que durante toda la noche estará rezando precisamente con su esposa para que el pueblo ucraniano no sufra lo que pues ya muchos analistas, como lo hemos ido abordando durante este cubrimiento especial, pues pronostican pueda ser el caso de cientos de miles de ucranianos, teniendo en cuenta además los bombardeos en las principales ciudades ucranianas. Es de resaltar también que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de forma de emergencia. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, se pronunció al respecto y en esa reunión que terminó en un altercado entre el enviado especial de Ucrania y el embajador ruso ante la ONU, pues tuvieron que finalizarla precisamente por esos ánimos que se estaban prendiendo ya de cara a que durante esa reunión se estaba dando precisamente el ataque. Hay que mencionar que el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en este momento es Rusia, es decir, que de cara a alguna resolución que pueda surgir de esta reunión, como anunció este Consejo de Seguridad mañana, podría emitir una resolución. Rusia, por ser el presidente, tiene el derecho al veto. Hay que mencionar también que Joe Biden habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este le pidió a Joe Biden que por favor le pidiera al mundo entero y a los líderes del mundo hicieran un llamado para que la respuesta sea unida en contra de Rusia, para apoyar a Ucrania financiera y militarmente, para defender la soberanía de su país. Quiero resaltar también una frase de Volodymyr Zelensky en los días recientes, que dijo que recibía con de buen gesto estas manifestaciones y estas condenaciones a Rusia, pero que en este momento es cuando en realidad sabe Volodymyr Zelensky quién es el aliado de Ucrania, porque no solamente quiere que haya condenaciones frente a lo que está pasando en Rusia, sino acciones concretas, que en las acciones concretas se va a saber quiénes son los amigos reales de Ucrania. Vamos a ver entonces cómo se desarrollan estos hechos. Cristóbal, gracias por toda la información. En breve vuelvo con usted para seguir ampliando esta información en desarrollo. Quiero saludar en ese momento a una analista que tenemos como invitado en esta transmisión especial de Último Minuto, pero antes recordar que lo que estamos viendo en pantalla son imágenes en vivo y directo de Kiev, en Ucrania, la estación de tren. Pues una relativa calma que se vive en la ciudad con esta incursión militar rusa en el este de ese país, específicamente la región del Donbass, en Lugansk y Donetsk, es todo lo que hemos venido hablando esta semana y todas las tensiones que han suscitado luego de que el presidente ruso Vladimir Putin las reconociera como repúblicas independientes y tomara esto entonces para ayudarlos y hacer esta incursión militar que él ha nombrado. Son imágenes en vivo en este momento de Kiev, la capital ucraniana, en la estación de tren. Entonces, como le estaba diciendo antes de recordar lo que estamos viendo en nuestra pantalla, quiero saludar a Rodrigo Morillo. Él es analista político internacional, también ha estado con nosotros en varias ocasiones en France 24 en español. Rodrigo, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en este contexto pues de conflicto ya que se escaló. Me acuerdo que estábamos hablando ya unos días atrás sobre lo que pudiera pasar. Ya estamos viendo lo que está pasando. ¿Por qué este cambio de parecer de Rusia? Rusia, digamos que pudo haber engañado a la comunidad internacional. Él dijo que nunca iba, que no estaban sus planes, digamos, invadir a Ucrania, hacer una incursión militar, y pues estamos viendo todo lo contrario a lo que ha dicho Rusia hasta el momento. ¿Por qué? Buenos días, Raúl. Bueno, en principio creo que corresponde señalar que estamos ante una
agresión inaceptable en contra de un Estado soberano como Ucrania, que ya venía duramente golpeado por la pandemia a nivel humano y económico, y por supuesto por la guerra terrible que enfrenta en el este de su territorio desde el año 2014. Respecto de tu pregunta, me temo que, habida cuenta de la reacción diplomática poco estratégica de los socios ucranianos, ya entramos a una materia de sorpresa y desinformación militar. De acuerdo a ciertos cables de inteligencia, el ejército ruso, las Fuerzas Armadas rusas, están penetrando el país en la zona del este. Sabemos que las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk controlan apenas el 30% de la región del Donbass. Si es que el conflicto logra limitarse a esa región, pues los dichos de Vladimir Putin, en el sentido de que no tenía ningún interés en invadir Ucrania más allá, digamos, de este cinturón de rusohablantes, donde según su argumentación se estaban presentando actos de maltrato que arriesgaban sus vidas, en ese caso, pues, su discurso tendría coherencia. Ahora bien, en el caso que, como señalan otros cables noticiosos, estemos hablando de una invasión mucho más profunda del territorio ucraniano, algunos analistas están hablando incluso de que se estaría apuntando a que la nueva frontera entre Rusia y Europa, por decirlo de algún modo, sería nada menos que el río Dnieper, es decir, que Kiev pasaría a formar parte de esta zona de influencia rusa. Creo que estaríamos hablando de un acto de agresión militar al que Vladimir Putin no se había referido hasta estos momentos. Rodrigo, eso digamos que puede ser un escenario posible. ¿A qué estaría jugando en este momento el presidente ruso Vladimir Putin? Ya, pues, quiero preguntárselo porque no sé si es demasiado tarde, pero digamos que la vía diplomática ya sí está completamente descartada, no hay nada sobre la mesa diplomáticamente que se pueda hacer. Digamos que Putin ya no va a dar marcha atrás de ninguna forma. Correcto. Aquí también es importante tomar en cuenta la reacción de los interlocutores de Vladimir Putin. Hemos visto que la estrategia pública de presión a través de las redes sociales liderada por Joe Biden no ha dado resultados tangibles, y tampoco la estrategia aplicada por la Unión Europea. En este contexto me recuerdo mucho la experiencia de la República Española en el marco de la Guerra Civil Española, cuando en teoría los aliados de la República Española decían apoyarla, pero al final en el plano de los hechos, en el plano de la defensa militar, contribuía muy poco con su seguridad. Hemos visto en este caso que Alemania, por ejemplo, envió unos cuantos cascos, se negó a mandar, dada su dependencia energética de Rusia, se negaron a mandar armas letales. Cualquier analista militar sabría que lo que Ucrania necesita y necesitaba entonces eran sofisticados sistemas de defensa antiaérea, armas antitanque mucho más potentes y, de ser posible, incluso tanques, pero los Estados Unidos tampoco enviaron ese material. Es decir, creo que la estrategia de contención falló en el sentido de que a nivel del discurso, a nivel de lo que vimos en redes sociales, contribuyó a envalentonar a un establishment político ucraniano que, como vemos ahora, y salvo alguna sorpresa inesperada... Rodrigo, qué pena interrumpirlo. Como usted sabe, estamos con una información, en una situación en desarrollo. Último minuto, está hablando Ursula von der Leyen. Vamos a escuchar y después seguimos con el análisis. Rodrigo, gracias. And in these dark hours, the European Union and its people stand by Ukraine and its people. We are facing an unprecedented act of aggression by the Russian leadership against a sovereign, independent country. Russia's target is not only Donbass. El objetivo de Rusia no es solamente el Donbass, no es solamente Ucrania. El objetivo es la estabilidad de Europa y todo el orden de paz europeo. Y haremos que el presidente Putin rinda cuentas por eso. Más tarde hoy presentaremos un paquete de sanciones masivas para que lo aprueben los líderes europeos. Este paquete atacaremos sectores
de la economía rusa, bloqueando el acceso a tecnologías y mercados que son claves para Rusia. Vamos a debilitar la base económica de Rusia y su capacidad para modernizarse. Y además vamos a congelar bienes rusos y activos en territorio europeo y detener su acceso a los mercados financieros. Como con el primer paquete de sanciones, estamos alineados con nuestros socios Canadá, Estados Unidos y también Japón y Australia, por ejemplo. Estas sanciones están diseñadas para golpear los intereses del Kremlin y su habilidad para financiar la guerra. Y sabemos que millones de rusos no quieren la guerra. El presidente Putin está tratando de retroceder el tiempo a la era del imperio ruso, pero al hacer eso, está poniendo en riesgo el futuro del pueblo ruso. Le hago un llamado a Rusia para que detenga inmediatamente la violencia y para que retire sus tropas del territorio ucraniano. No dejaremos que el presidente Putin derribe la arquitectura europea que le ha dado a este continente estabilidad y paz durante muchas décadas. No vamos a permitir que el presidente Putin reemplace el Estado de Derecho por el Estado de la fuerza. No debe subestimar la fortaleza de nuestras democracias, y la historia ha comprobado que las sociedades y las alianzas que se basan en la confianza y en la libertad son exitosas, y eso es exactamente lo que temen los autócratas. La Unión Europea se mantiene con Ucrania y con su gente. Seguiremos apoyándolos. Ucrania va a triunfar. Muchas gracias. Estas son las horas más oscuras para Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y un poder mayor nuclear atacó a un país vecino y está amenazando con represalias contra cualquier otro estado que llegue a rescatarlo. Esto no es solamente la mayor violación de la ley internacional, sino que también es una violación del principio básico de la coexistencia humana. Está costando muchas vidas con consecuencias desconocidas enfrente de nosotros. La Unión Europea va a responder en los términos más fuertes posibles. El presidente del Consejo, el señor Michel, llamó a una reunión para esta tarde y se van a poner de acuerdo para la guía política y para adoptar paquetes fuertes de sanciones, los más fuertes que jamás hayamos implementado. Como representante de los asuntos exteriores de la Unión Europea, estaré en contacto con nuestros socios alrededor del mundo para asegurar que a la comunidad internacional estará completamente tomando la gravedad del momento y haciendo un llamado unido para que Rusia detenga inmediatamente este comportamiento intolerable. Y el liderazgo ruso va a enfrentar un aislamiento sin precedentes. Este no es un tema de bloqueos o de bloques. Este no es un tema de juegos diplomáticos. Es un tema de vida o muerte. Se trata del futuro de nuestra comunidad global. Y nos mantendremos unidos con nuestros aliados transatlánticos y para defender estas posiciones. Nos mantenemos unidos al decir que ninguna violación o destrucción está ahí para ganar réditos políticos. Somos el grupo de naciones más unido del mundo y esto no debe subestimarse. Estaremos diseñando asistencia de urgencia para Ucrania en esta situación tan difícil. También seremos activos al apoyar las operaciones de evacuación, incluyendo de nuestro propio personal en las zonas afectadas por estos ataques rusos. La Unión Europea, junto con los aliados transatlánticos,
Hemos hecho esfuerzos sin precedentes para lograr una solución diplomática a la crisis de seguridad causada por Rusia, pero Rusia no ha sido recíproca en estos esfuerzos y, por el contrario, ha optado de manera unilateral por una escalada premeditada que lleva a la guerra. El presidente Putin tiene que detener esta agresión sin sentido y hoy nuestros pensamientos están con la gente de Ucrania y nos mantendremos junto a ellos. Bueno, eran declaraciones de la Unión Europea en torno a todo este conflicto. Dijo, por supuesto, la presidenta Ursula von der Leyen que la Unión Europea está con Ucrania, que lo que está haciendo Rusia en este momento es una agresión a una nación soberana. También habló de sanciones masivas por parte de la Unión Europea que van a presentar al Consejo para que luego sean aprobadas. Esas sanciones van a ser contra la tecnología rusa y también bloqueos con todos los activos y todo el dinero que tiene Rusia en la Unión Europea. También habló de que la Unión Europea sigue obviamente con Ucrania y su gente. En los últimos minutos también se conoció que el presidente francés Emmanuel Macron tuvo una llamada con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Pues esto todavía no se sabe muy bien qué hablaron en esta llamada telefónica. También ha llegado un reporte de último minuto. Según guardias ucranianos de la frontera, ya reportaron la primera muerte de esta, lo que catalogan ellos, invasión rusa. Nosotros estábamos conversando antes de este pronunciamiento de la Unión Europea con la presidenta, que habló de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Estábamos conversando con uno de nuestros invitados, él es Rodrigo Murillo. Quiero retomar entonces nuevamente el contacto con él. Rodrigo, pues, ¿qué le parece entonces lo que ha dicho la Unión Europea? Vuelven a hablar de las sanciones. Ya han sancionado a Rusia en estos días. ¿Las sanciones realmente son suficientes para que Rusia dé marcha atrás, para que Rusia cambie de opinión, por muy fuerte que sea? ¿Cuál es, a su modo de ver, su opinión, es lo que tendría que hacer la Unión Europea y la comunidad internacional para realmente frenar este conflicto? De acuerdo, Raúl. Solamente quería cerrar mi intervención precedente en el sentido de que quizás la diplomacia practicada por el presidente Biden y los socios europeos tuvieron como consecuencia esta suerte de envalentonación, podríamos decir, de la sociedad civil ucraniana, del presidente Zelensky, que a fin de cuentas se está enfrentando militarmente sin ni siquiera contar con una fuerza aérea, digamos, de alcance mediano, ni una armada, contra un país sumamente bien armado. Me preocuparía pensar que en este contexto primaron cálculos de política interna. Las elecciones ucranianas son en el año 2024 y no hay pocos analistas que señalan que también el presidente Zelensky, al adoptar muy legítimamente, por cierto, este discurso soberanista de no tenerle miedo a Rusia, de encarar a Putin de igual a igual, es que acaso también estaba alimentando el fervor nacionalista de cara a su propia candidatura de reelección. Acá lo que debió haber primado desde el primer momento es la sensatez. Este conflicto realmente tiene como excusa a Ucrania, pero versa en base a la relación de poder a la que aspira Rusia con respecto a Estados Unidos. Ya el presidente Macron había propuesto la opción de la finlandización de Ucrania, que quiere decir que Ucrania es un país soberano independiente, pero que no goza de absoluta independencia en el plano de su política exterior, en un hecho fundamental, y es decir, que no se puede unir a la OTAN. Esta opción fue duramente criticada por círculos políticos de Kiev y también por el presidente Biden. Ahora la pregunta es, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Ya en el año 2014, cuando Rusia se anexionó ya directamente la península de Crimea, aunque antes primó un referéndum que el occidente catalogó de ilegal, se le impusieron a Rusia severas sanciones. Por ejemplo, en la materia del gas,
se le privó a Rusia de jugosos contratos para vender su gas a Europa, y lo que hizo Rusia fue volver los ojos a Pekín y celebró un acuerdo con Pekín por más de 400.000 millones de dólares para venderle el gas a China en vez de vendérselo a Rusia. Cuando hablamos de Rusia, hablamos de un país sumamente grande al que es realmente complicado sancionar. Es un país que sí entiende y reconoce la lógica militar de los conflictos. Y en ese sentido me pregunto si no hubiera sido sensato que a Ucrania se le provea algún tipo de armamento que gozase de una mayor disuasión de cara, en este caso, al agresor que vendría a ser Rusia. Hablamos también de un punto importante, uno de los protagonistas en este conflicto, ¿no? Hablamos de la OTAN. Es que ya Polonia está consultando a esa organización para ver si aplican el artículo 4. Hablemos de esto, Rodrigo. Imagínese usted, si lo aplican, probablemente estaríamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Reflexionaba un poco de lo que había sucedido y lo que venía sucediendo anoche cuando estos hechos se sucedían, pues uno tras otro, y también recordaba mucho, Raúl, la génesis de la Primera Guerra Mundial. Cuando la Primera Guerra Mundial tiene lugar, a ninguna capital europea, a ninguna de estas poderosas monarquías, se hubiera imaginado que el asesinato de un archiduque austriaco en un pueblo perdido de los Balcanes desencadenaría tremenda hecatombe, tremenda pérdida de vidas humanas e incluso la muerte de soberanos, pues al desencadenarse la Revolución Rusa se asesinó a la familia imperial Romanov. Me pregunto si con esta suerte de egos desatados que tenemos ahora, Vladimir Putin quiere mostrarse como un líder victorioso que está restaurando el orgullo perdido de Rusia. Joe Biden, en cambio, quiere mostrarse como el presidente norteamericano que nuevamente logra contener a Rusia, que nuevamente logra mantener a Rusia en su círculo, en aquel círculo reducido a donde lograron someterla tras la caída de la Unión Soviética en los años 90. Una Unión Europea que, a pesar de no ser una potencia militar, porque ni siquiera cuenta con un ejército europeo común, también se siente en capacidad, con la legitimidad de combinar a través de un tipo de violencia que, si bien es cierto no es militar, es política, es decir, las sanciones a una Rusia que parece dispuesta a todo. Tengamos cuidado, porque si la OTAN ingresa, y si, por ejemplo, hubiera alguna agresión a los países bálticos, ya estaríamos hablando claramente de una guerra entre los Estados Unidos y Rusia. Rodrigo, hay muchas cosas sobre la mesa que tenemos que conversar más adelante, pero antes de seguir nuestra conversación, quiero saludar en ese momento a nuestra corresponsal en Bruselas, precisamente la pronunciación que tuvo ahora el bloque comunitario. No tenemos a Esther Herrera en este momento. Vamos directamente hasta París con nuestra periodista Natalia Ruiz. Natalia, la saludo ya, muy buen día en París. Nosotros todavía estamos en madrugada aquí en la ciudad de Bogotá, pues actualizando toda la información esta de último minuto que está llegando en torno a este conflicto. Además, Natalia, que hemos venido tratando en nuestro programa también Directo América durante toda esta semana. Natalia, se conoció también en los últimos minutos que el presidente francés Emmanuel Macron llamó a su homólogo ucraniano Vladimir Putin. Yo sé que es muy pronto, pero quiero, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sé que es muy pronto, como le estaba diciendo, pero quisiera saber qué información ya se puede conocer sobre esta llamada telefónica. Así es, muy buenos días. Por ahora, la única información que tenemos por parte de el liceo es esa, que ya hablaron el día de hoy, y bueno, dentro de pocos instantes debe estar también